Y quisiera comenzar planteándoles una situación hipotética, pero que puede suceder en muchos de los hogares que tienen niños. ¿Alguna vez los padres que tienen niños han tenido la experiencia de tener la sala o uno de los cuartos o tal vez toda la casa entera llena de juguetes, regados por todos lados? ¿O realmente este es solo nuestro caso? Bueno, los que tienen niños saben de lo que estamos hablando. Y pónganse en este caso hipotético. Uno de los padres le dice al niño menor de la casa, le dice: tienes que recoger todos tus juguetes. Tienes esa tarea, tienes ese mandamiento, tienes esa delegación de tu padre de que tienes que recoger todos los juguetes y ponerlos en orden, en el lugar adecuado. Imagínense que ese niño menor desobedece y deja los juguetes en el mismo lugar. No hace caso y los juguetes siguen regados por toda la casa. Y el papá le dijo, o le había advertido: si no recoges esos juguetes vas a tener unas consecuencias, vas a recibir disciplina. Pero imagínense que en ese momento, cuando el padre está dispuesto a dar la disciplina a ese hijo menor, llega el hermano mayor y dice: un momento, papá, por favor, no le des la disciplina a mi hermano. Yo voy a recibir la disciplina en lugar de él. ¿Se imaginan esa situación? Algunos niños están sonriendo diciendo: bueno, mi hermano nunca ha hecho eso. Pero podemos empezar a ver la analogía y de qué estamos hablando, y algunos podrían pensar: bueno, esa sería una buena ilustración del Evangelio. ¿Pero es esa una buena ilustración del Evangelio? Bueno, en cierta medida sí, pero se queda corta. Falta una parte y les voy a preguntar cuál es la parte. Imagínense que ese hijo mayor le dice: padre, yo voy a recibir la disciplina en lugar de mi hermano menor. Y el papá accediera a hacer eso. No estoy diciendo que ese sea un buen método de crianza de los hijos, de darle la disciplina al otro hermano, pero piensen por un momento que el padre accediera y le diera la disciplina al hijo mayor. La pregunta para ustedes es: ¿dónde están los juguetes todavía? Los juguetes siguen regados. ¿Y por qué digo que esa es una ilustración débil o faltante del Evangelio? Porque lo que hizo el Señor Jesucristo no solamente fue morir en la cruz recibiendo el precio y el pago de nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios sobre él, sino que él hizo algo más, y es que vivió una vida perfecta obedeciendo lo que nosotros debíamos obedecer. Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que Jesucristo obedeció perfectamente toda su vida. Jesucristo es aquel que todo lo hace bien, que todo lo hizo bien y que todo lo sigue haciendo bien. ¿Qué fue lo que sucedió en el Evangelio? Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y obedeció perfectamente. Jesucristo nunca pecó, obedeció perfectamente a sus padres, obedeció perfectamente la ley, obedeció en todos los aspectos, perfectamente. Él obedeció de manera absoluta a Dios. ¿Y qué sucede con una persona que cree en Jesucristo? Una persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, deposita su fe en Él, es una persona que confiesa que no ha obedecido perfectamente a Dios, pero por la fe cree que el sacrificio de Jesucristo está a su favor, pero no solamente el sacrificio en la cruz, sino que esa obediencia perfecta a Jesucristo ahora es imputada a su favor. ¿Y qué significa esto? Que una persona que está en Jesucristo, si usted está en Cristo Jesús verdaderamente, quiero decirle algo: usted está completamente cubierto por la justicia de Cristo. Y lo que el Padre ve es una persona que hubiera, como si hubiera obedecido perfectamente como Jesucristo. Aquellos que están en Cristo Jesús están completamente identificados con Él. Él llevó el precio de nuestro pecado, llevó la ira de Dios al llevarla en la cruz. Eso era lo que nosotros merecíamos, pero no solamente eso, sino que Él obedeció perfectamente y ahora esa justicia, esa obediencia está a nuestro favor. Y piensen esto: si usted está en Cristo Jesús, el Padre lo ve a usted como si usted hubiera obedecido perfectamente, y por eso usted tiene entrada al reino de los cielos. ¿Ven el Evangelio completo? No solamente es el recibir el castigo por nuestra maldad, sino que es obedecer perfectamente. Ese hijo mayor no solamente recibe el pago
el juicio por nuestros pecados, sino que Él obedece y hace lo que nosotros teníamos que hacer. Él es aquel que todo lo hace bien. Y en este pasaje vemos referencia a cómo el Señor Jesucristo, todo lo que ha hecho, todo lo que hace y todo lo que hará, lo hace de manera correcta, de manera perfecta. Y leamos Marcos 7, del 31 en adelante, dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos, y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se los ordenaba, tanto más que lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Oremos. Padre, venimos esta mañana suplicando que abras nuestros oídos espirituales para poder comprender tu palabra, para poder ser transformados, Señor, para poder ser edificados. Te suplicamos, Señor, que tú nos des iluminación para poder comprender, que tú permitas que podamos ver los pecados que aún están en nuestra vida y que necesitan ser transformados, que podamos ser purificados, Señor, por medio de tu palabra, pero también que si hay alguien en este lugar que aún tiene sordera espiritual, que aún está muerto en sus delitos y pecados y que prefiere seguir aferrado a ellos, que hoy tú rompas su corazón de piedra, que hoy tú abras los oídos espirituales y que por primera vez pueda escuchar el evangelio, no solamente con sus oídos, sino con su corazón, con su alma y con todo su ser, y pueda rendirse ante ti. Te suplicamos que hoy haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver entonces estos versículos en Marcos 7, y algunas personas nos están visitando por primera vez o llevan simplemente algunas semanas o meses, y lo que hacemos en esta congregación es que estudiamos la Biblia verso por verso. Vamos estudiando cada palabra de las Escrituras y viendo qué es lo que significa. Y empezamos hace un año con el Evangelio de Marcos y vamos en el capítulo 7, versículo 31. Ustedes, los que no han estado todo este año, pueden ponerse al día viendo los mensajes anteriores que están ahí en nuestro canal en internet. El versículo 31 dice lo siguiente: volviendo a salir de la región de Tiro, y está hablando de Jesucristo, y estuvimos viendo la semana pasada cómo el Señor ya había hecho un milagro en esa región de Tiro, dice que pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y aquí el Señor Jesucristo había estado en esa región haciendo milagros, había estado con sus discípulos, y lo que vimos la semana pasada es que Él había liberado a la mujer sirofenicia, específicamente a su hija que estaba endemoniada. Esta mujer había venido con humildad, con una fe genuina, con una fe grande, como el Señor Jesucristo dijo, y el Señor respondió a su petición, liberando a su hija que estaba endemoniada. Pero ¿cuál es el punto? Vimos que el punto de estas visitas que Jesucristo estaba teniendo en estas tierras gentiles es explicar algo o mostrarle algo a sus discípulos y por supuesto a nosotros también por implicación. Y es que la salvación no está reservada para el pueblo judío. El Señor estaba mostrando gracia más allá de los límites de Israel, y con eso le estaba dando una señal a sus discípulos, una enseñanza, y es que Israel había sido diseñado para hacer la bendición a todas las naciones. En este momento estaban siendo cegados y seguirían así por varios siglos, pero el evangelio ahora se proclamaría en todas las naciones. ¿Y recuerdan qué fue lo que pasó en el libro de Hechos? Los discípulos fueron expandiendo el evangelio a lo largo de la tierra y llegaron hasta lo último de la tierra, pensando en lo que era lo último de la tierra para ellos conocido. Por supuesto, ha llegado hasta lugares más remotos en la actualidad.
estaba dándole una lección a sus discípulos y era que la salvación que Dios ofrecía ya no estaba limitada para judíos, sino que ahora todas las naciones podían ser salvos. Colombianos, chilenos, españoles, todas las naciones podrían recibir la salvación, no solamente judíos. Y esto aquí un paréntesis, esto para una buena instrucción de lo que algunas veces están cayendo hoy en día, y es que piensan, bueno, tenemos que regresar a las raíces judías. ¿Han escuchado eso? Y algunas personas tienen como una obsesión con eso, y se quieren vestir como judíos, y se quieren poner vestimentas judíos, quieren hablar, pues no muy bien, pero intentan en hebreo, pensando que eso es como más espiritual. O quieren aún volver a prácticas, tal vez a celebrar fiestas judías, y llevar a las personas a que tengan la carga de la ley del antiguo pacto. Y saben que la Biblia dice todo lo contrario. El Señor ha cumplido la ley por nosotros. Nosotros no estamos para volver al antiguo pacto, sino que más bien Él nos ha librado de la ley judía. No estamos pensando en que tenemos que volver a ser judíos, sino que más bien si hiciéramos algo con los judíos es que evangelizarles y que ellos puedan conocer al Mesías que les fue enviado. Están en una ceguera espiritual, están en una sordera espiritual, pero no podemos nosotros estar pensando en cómo volver atrás, sino más bien ver cómo los judíos vienen y conocen al Mesías. Jesús nos recuerda con eso que hizo con la mujer sirofenicia, lo mismo que había hecho Elías con la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? Elías, un profeta del pueblo de Israel, estaba bendiciendo y haciendo milagros para una mujer que era gentil. Y el Señor está conectando esto y mostrando, miren, la salvación es para todas las naciones. Es para aquel que cree y tiene fe en Dios. ¿Cómo se salvaron los creyentes en el antiguo pacto? Igual que como se salvan los creyentes en el nuevo pacto, por medio de la fe en el Mesías que Dios enviaría. Y el Señor está arriba, y aquí es cuando algunos de ustedes empiezan a mirar sus mapas, mirando este versículo. Al volver a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón. Y quiero ponerles, más o menos hacerles un mapa aquí en esta pantalla que ustedes están viendo. Es imaginaria, ¿cierto? Pero el Señor está aquí arriba, ¿cierto? En Tiro, y dice que va a ir hacia el mar de Galilea, que está abajo. Pero ¿qué sucede? El Señor dice la palabra de Marcos, que va de Tiro y luego se va a Sidón. Y la manera más lógica, si fuera para el mar de Galilea, es bajar por esa misma ruta y llegar ahí. Pero lo que dice es que pasó por Sidón y luego al llegar al mar de Galilea lo hizo atravesando Decápolis, es decir, hizo esta ruta así. Y entonces algunas personas han dicho, algunos comentaristas dicen, bueno, eso es que Marcos no conocía muy bien la zona. O tal vez él no conocía bien porque la manera más natural de llegar al mar de Galilea era una ruta más cercana. Bueno, por supuesto esto no tiene sentido. El Señor y Marcos específicamente, inspirado, nos está dando la ruta que el Señor tuvo, y por supuesto Pedro también contándole a Marcos cómo había sido, le dijo que había dado toda esa ruta, y lo que está enfatizando con esa ruta en el versículo 31 es que el Señor quería darle muestra a sus discípulos de que la salvación era para todos, judíos y gentiles. Y dice que pasó a través de la región de Decápolis. ¿Y qué es Decápolis? Era una región compuesta por 10 ciudades, y de ahí viene la palabra Decápolis. Deca, que significa 10, y polis, ciudad. 10 ciudades estaban ahí, 10 ciudades gentiles, específicamente ciudades helenistas, ciudades que estaban completamente fuera del patrón judío. Y el Señor atravesó esta zona con sus discípulos, dándoles instrucción y mostrándoles que la salvación era para ellos también. Y miren el versículo 32. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Y miren con atención esa primera expresión que aparece en el versículo 32. Y le trajeron. Aquí nos muestra que las personas no solamente estaban viniendo a buscar un beneficio de Dios para sí mismos, sino que las personas estaban trayendo a sus familiares, a sus amigos queridos. Estaban diciendo, mira, ya conocí a alguien que tiene poder para sanar. Y no solamente me va a sanar a mí, sino que voy a llevar a mis familiares más cercanos. Voy a acercar a mis vecinos, voy a acercar a mis familiares
para que puedan conocer a esta persona que puede sanar. Ellos estaban trayendo. ¿Y a quién trajeron en ese momento? Miren lo que dice el versículo 32. Y trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. La palabra sordo ahí es la palabra cofón y habla de una persona que tiene completa inhabilidad para escuchar. Es un sordo completamente, no podía escuchar absolutamente nada. Pero luego viene una palabra bien interesante. No solamente dice que era sordo, sino que tenemos en nuestras traducciones que hablaba con dificultad. Y esa palabra ahí es la palabra mogilalón. Y esa palabra está compuesta de dos palabras en griego. Mogi, que habla de tener dificultad para realizar algo, y lalón, que habla de hablar. Esta persona tenía dificultad para hablar. Pero hay otra palabra en griego que se utiliza para decir alguien que es mudo, y no es la palabra que utiliza aquí. Aquí está diciendo que este es alguien que tenía dificultad al hablar. ¿Qué es lo que parece que está sucediendo aquí? Este era un hombre que era sordo, pero que tenía tal vez la capacidad de emitir sonidos y ruidos, pero como nunca había escuchado palabras correctas, como nunca había escuchado cómo funciona el lenguaje, pues este hombre no se podía comunicar y lo que emitía eran sonidos y ruidos. Cuando aquí está diciendo que tenía dificultad al hablar, no simplemente está hablando de un tartamudo, ¿sí? Todos conocemos o algunas veces tartamudeamos, ¿cierto? Pero aquí no está hablando de eso, está hablando de un hombre que tenía un problema serio, que solamente producía ruidos y que no se le podía entender absolutamente nada. Realmente era un mudo. Miren lo que dice el versículo 37. Al final, todos se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Así que no está hablando simplemente de un farfalloso, de un tartamudo que simplemente tiene dificultad en expresarse o que a veces se detiene al hablar o que tartamudea, sino que está hablando de un mudo realmente. Emite sonidos, pero son sonidos incomprensibles. Su enfermedad es tan seria que es considerado un mudo. Y miren lo que dice el final del versículo 32. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Han traído a este hombre que es sordo, que no puede hablar, y le rogaban que pusiera la mano sobre él, y nos preguntamos por qué las personas están rogando que ponga la mano sobre él. Bueno, lo primero que vemos ahí en esa última cláusula del versículo 32 es que están rogando intensamente, están suplicando, por favor, ayúdale, pon tu mano sobre él. Y podemos pensar por qué estaban pidiendo que pusiera la mano sobre él. El Señor ya ha sanado a otras personas y una práctica común que tenía era poner sus manos sobre ellos, aquellos a los que sanaban. Así que seguramente ellos habían visto, en esta misma región fue donde el Señor liberó al endemoniado gadareno. Así que ellos seguramente ya tenían conocimiento de cómo el Señor Jesucristo sanaba y le dicen, pon las manos sobre él. Porque cuando tú tocas a alguien, queda completamente sano. Ellos están rogando y las personas sabían cuál era uno de los métodos que el Señor utilizaba. Pero aquí una aclaración. Y esto es importante porque algunas veces buscamos cosas que sucedieron en la Biblia y decimos, hay que hacer lo mismo como si fuera un truco de magia. Hay que hacer eso mismo. Pero el Señor siempre ponía las manos para hacer un milagro. ¿Recuerdan cómo lo hizo con la mujer sirofenicia, con su hija? ¿Le puso las manos a la niña? No, lo hizo a la distancia. Ni siquiera necesitaba poner las manos. Pero entonces, ¿qué enfatiza esto de que el Señor pusiera las manos? Bueno, lo que entendemos que el Señor ponía las manos es que Él estaba transfiriendo algo de sí, dando su bendición a ese que estaba tocando. Estaba poniendo su mano sobre aquel y le estaba dando de su bendición a esa persona. Y esto es muy lindo, pensar en lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre una persona estaba la mano del Señor? Y es hermoso esos pasajes, búsquenlos en el Antiguo Testamento cuando se dice y sobre esa persona estaba la mano de Dios. Y tengo un ejemplo, Esdras 7:9, se los leo, dice así, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer mes del quinto, al primero del mes quinto, llegó a Jerusalén, dice, estando con él la buena mano de Dios. Y miren qué hermoso lo que dice acá. Dice que estaba la buena mano de Dios sobre Esdras porque Esdras había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. La mano de Dios estaba sobre Esdras, la mano de Dios estaba sobre Moisés, la mano de Dios estaba sobre Josué, la mano de Dios ha estado sobre los siervos de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora Dios se había hecho hombre y está imponiendo sus manos directamente sobre aquellos que Él quiere bendecir, sobre aquellos a los cuales Él quiere darles gracia. Jehová se ha hecho hombre, se ha encarnado y está poniendo la mano sobre aquellos que quiere bendecir. El Dios del universo, el santo y puro, ahora está tocando a pecadores. Y esto de la mano del Señor realmente es hermoso si lo consideramos en múltiples escenarios. Pero es hermoso empezar en la salvación y cómo el Señor a veces o muchas veces decide salvar a alguien cuando está en medio de los pecados más sucios, más corruptos y más dañados. ¿Y sabe qué hace el Señor a veces? El Señor como que remanga su manga y mete la mano en la alcantarilla más sucia del pecado, y ahí, cuando estamos en lo más sucio, en lo más perdido del pecado, ¿saben qué hace Él? Con su mano nos saca de allí. ¿Y ese no ha sido el caso de muchos de ustedes? Pues quiero decirles que ese fue mi caso. En medio del pecado más terrible, el Señor pone su mano y nos saca de allá. Eso es lo que Él hace, poner su mano sobre aquellos que quiere bendecir. Y cuando nosotros tocamos algo sucio, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si usted toca algo que está sucio y contaminado? ¿Qué pasa con usted? Usted queda contaminado, usted queda sucio. Pero ¿saben qué pasa cuando Dios pone su mano sobre algo? Cuando Dios toca algo, ¿saben qué sucede? Ese que estaba sucio, ese que estaba sórdido en pecados, en delitos, en inmundicias, queda limpio. El Señor no se contamina cuando toca lo contaminado, más bien el contaminado queda limpio cuando Dios lo toca. La bondad de Jesucristo es asombrosa. Y miren que Jesús no está preocupado por las multitudes, sino que quiere atender individualmente el caso de este hombre. Miren el versículo 33. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, y aquí hay un énfasis, nos está diciendo que lo apartó de la multitud, lo llevó a solas. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo decide llevárselo a solas? ¿Por qué decide sanarlo en intimidad y no hacerlo ahí enfrente de todos? Bueno, podríamos pensar varias razones. Lo primero es que quería intimidad con él. Quería hablar de alguna manera y comunicarle algo a este hombre. Quería cuidarlo de manera especial y particular a él. Es posible que este hombre, y no sé si lo han pensado, que este hombre sordo y mudo ni siquiera supiera qué es lo que estaba pasando. Porque imagínense los amigos intentándole explicarle, no, mira, es que hay un Salvador, hay alguien que está sanando, y él cómo iba a entender. Pues ni siquiera entendía muy bien lo que estaba pasando. A él lo llevaron ahí y el Señor Jesucristo se lo lleva seguramente para explicarle a mayor profundidad qué es lo que está pasando, quién es él y por qué está ahí. Pero también para apartarlo de la distracción de la multitud y afianzar su fe. Pero también podríamos pensar que lo llevó aparte porque este hombre ya ha sufrido bastante vergüenza a lo largo de toda su vida y no quiere volver ahora su sanación como un show más, sino que quiere hacerlo con él en intimidad, el Señor Jesucristo en intimidad. Pero aquí viene algo bien particular y creo que todos están preguntando el método que utilizó el Señor Jesús, ¿sí? Porque es un método bastante extraño, no es común, y algunos de ustedes estarán pensando, bueno, espero que cuando oren por mí no hagan eso, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Miren el final del versículo 33. Metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está enfrente de un hombre que no puede escuchar. Este hombre, como les dije, seguramente ni siquiera entiende por qué está ahí, pero el Señor quiere comunicarle algo antes de sanarlo. Y esto es hermoso y por favor miren el versículo 33 y deleítense en la bondad de Jesucristo. Con este hombre que ha estado dolido por años, con este hombre que seguramente ha estado afectado toda su vida a causa de su enfermedad, y aquí el Señor Jesús se acerca cariñosa y bondadosamente para hablar con este sordo mudo, y yo lo que me imagino en la escena
es al Señor Jesucristo haciéndole señas a este sordo y mudo. Y es como el Señor Jesucristo poniéndose delante de él y diciéndole, voy a sanar tus oídos, y tocando sus oídos para que él entienda qué es lo que está pasando. Y es el mismo Señor Jesucristo hablándole en señas a este hombre y diciéndole, voy a sanar tus oídos, y pone los dedos en sus oídos y luego toca su boca, escupe y le dice, voy a sanar tu lengua. El Señor, con todo el cariño y con todo el amor, le está hablando a este sordo y mudo, diciéndole, voy a sanar tus oídos, voy a sanar tu lengua. El Señor escupe en sus dedos, toca la lengua y es como si le dijera, voy a sanarte hoy, para que él entienda lo que está pasando. El Señor no simplemente llegaba a las regiones y decía, bueno, que se sanen todos estos. El Señor está tratando con la situación particular de este hombre. Y es lo mismo que hace con nosotros. Está tratando con nuestra vida, quiere transformarnos, quiere cambiarnos. Él hace una obra. Y yo quiero que ustedes se detengan por un momento. ¿Y qué es lo que más me encanta de predicar los evangelios? Que podamos ver a Jesucristo y ¿saben cómo salgamos de este lugar? Adorando a Jesucristo. Y que lo veamos y digamos, qué hermoso es Él, qué glorioso es Jesucristo, qué bondadoso, qué compasivo, qué amoroso. ¿Cuál es el propósito de estar estudiando Marcos? Que salgamos completamente enamorados de Jesucristo y que esa sea la forma en cómo luchemos en contra de nuestro pecado. ¿Sabe cómo usted puede derrotar su pecado? Si ama más a Jesucristo de lo que ama su pecado. No hay otra manera, no hay otra forma. Y aquí cuando vemos ese cariño que el Dios del universo tiene para este hombre que seguramente había sido despreciado, pero que el Señor le presta atención y le presta atención individual, nos muestra el carácter de nuestro Dios y podemos adorarlo y podemos exaltarlo. Él todo lo hace bien. Y miren el versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Es muy interesante porque, pues seguramente el Señor Jesucristo estaba hablando en arameo en esa época, pero entonces nos preguntamos por qué Marcos solamente pone esta expresión y por qué no traduce todo desde el principio, por qué pone justo esta palabrita. Seguramente el Señor dijo otras palabras también en arameo. Bueno, seguramente es el énfasis de Pedro contando la historia y diciendo, bueno, yo supe que eso fue lo que le dijo. ¿Sí? Por inspiración, haciendo resaltar esa palabra específica, ábrete, ábrete, que sean abiertos. Hay un énfasis ahí, y por supuesto los que estaban recibiendo el evangelio de Marcos eran gentiles que no conocían el idioma y Marcos les traduce. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Dice, levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo. ¿Y por qué el Señor alza los ojos al cielo? Bueno, eso es una posición común en las Escrituras para orar, tratando de dirigirse al Padre, tratando de hablarle a Él. Y es posible que ustedes lo hayan hecho en algún momento, tal vez en sus cuartos de oración, estar orando y mirar hacia arriba y alabar y exaltar y pedir a Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús, mirando, tratando de dirigirse hacia su Padre Celestial. Y dice que clamó, dice que tuvo un suspiro profundo. Y esto lo que indica es que el Señor Jesucristo también tiene compasión por la situación de este hombre y está clamando por él. Pero miren la palabra que utiliza, efatá. ¿Qué significa esa palabra? Ábrete. En otras palabras, lo que está diciendo es que los oídos y la boca de este hombre sean abiertos. ¿Y qué sucedió cuando el Señor dijo eso? Miren el versículo 35. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. El Señor dijo que se abran sus oídos y su boca y al instante sucedió. ¿Y a qué les recuerda esa expresión? ¿No les recuerda Génesis capítulo 1? Cuando el Señor decía que suceda esto y sucedía. Que se haga la luz y ¿qué pasaba? Venía la luz. Que sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Porque todo lo que Dios hace
es bueno en gran manera. Jesús, el Dios del universo, ahora está sanando a este hombre y al instante sucede cuando el Señor habla. La palabra de Dios tiene poder. ¿Han escuchado la expresión de que la palabra tiene poder? ¿Qué palabra tiene poder? La palabra de Dios tiene poder. Ayer estaba leyendo de un pastor en Estados Unidos, bueno, pastor no, es un falso maestro, pero lo que estaba enseñando en su iglesia es: di que tienes ese carro, piensa que tienes ese carro. Y fue más allá, dijo: imagínate que estás dentro del carro. Bueno, ese no parece un pastor, sino que parece como un vendedor de carros. Pero esa es una enseñanza que se propaga en muchos círculos evangélicos, y es que la palabra tiene poder. Y por eso es que ustedes escuchan personas en el mes de diciembre especialmente decretando, declarando cosas. Yo declaro que en el 2023 no sé qué. Yo decreto esto. Y aun cuando están orando por alguien y empiezan a: yo decreto, yo declaro, y hablan duro. Miren, hay una palabra que tiene poder y es la palabra de Dios. Nosotros no podemos igualarnos con Dios. Nosotros no somos dioses. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Personas que empiezan a coger atributos que pertenecen solamente a Dios y lo quieren atribuir a los hombres. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Es la palabra de Dios la que tiene poder creativo. Es la palabra de Dios la que tiene poder sanador. Es la palabra de Dios la que tiene un poder salvador. Es solamente la palabra la que puede transformar los corazones de las personas. Es la palabra de Dios la que puede salvar a un pecador que no se ha arrepentido. Y esa es la razón de por qué predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la razón por qué usted va a la clase de fundamentos de la fe y encuentra que se enseña la palabra. Esa es la razón de por qué usted va a la clase de Judas y se encuentra que estamos enseñando la palabra versículo por versículo en Judas. Esa es la razón de por qué cantamos canciones que tienen que tener sustento en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Los consejos de un pastor, sus propias ideas, sus sueños, sus imaginaciones, ¿saben qué son las ideas de un pastor por sí solas fuera de la palabra? Son como querer ir a enfrentar a un ejército con unas bolitas de papel. Es que llegar a un ejército que tiene un armamento poderoso y coger unas bolitas y lanzarlas. Eso tiene de poderoso la palabra del ser humano. Pero si usted abre la palabra de Dios, la predica, es como si soltara leones para que vayan y hagan su tarea poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Nuestros pensamientos, nuestras ideas son como nada para transformar el alma humana. Necesitamos la palabra de Dios. Y es por eso que en esta iglesia todo lo que hacemos, cómo se pastorea, cómo se discipula, cómo se aconseja principalmente a esta iglesia, por medio de la predicación de la palabra. Esa es la manera en cómo los matrimonios son transformados. Esa es la manera en cómo los padres empiezan a criar a sus hijos de manera adecuada. Esa es la manera en cómo una iglesia bíblica es pastoreada, desde la predicación principalmente. Es más, vamos más allá. ¿Hay oportunidad para consejería privada? ¿Que alguien pueda hablar en privado con alguno de los pastores o líderes? Por supuesto, pero un requisito es estar participando de la predicación en la iglesia. Porque si no, de nada tiene sentido estar dando consejería privada cuando una persona no está siendo expuesta a la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos la predicación de la palabra. Pero volvamos a Marcos 7:35. Y al instante se abrieron sus ojos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Los oídos fueron sanos completamente y este hombre pudo escuchar de manera perfecta. Y luego dice que desapareció el impedimento. Los que tienen Reina Valera dice que se desató la ligadura. Y literalmente en el idioma original dice se desató el encadenamiento de esa atadura que tenía. Es un lenguaje metafórico, como que esa lengua estaba encadenada y el Señor la rompió las cadenas y dejó libre esa lengua para que pudiera hablar. Este hombre sanado totalmente de su enfermedad, ahora puede escuchar y ahora puede hablar. ¿Y cuál es el significado? ¿Cuál es el punto de este pasaje? ¿Qué es lo que el Señor está queriéndonos enseñar? ¿Cuál es el punto principal? Bueno, quiero que me acompañen a Isaías 35. Isaías capítulo 35.
El punto de este pasaje es apuntar a que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Esto no es algo simplemente casual, de un sordo y mudo que el Señor sanó. No, este es el cumplimiento de las profecías del Mesías. Miren Isaías 35. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria ¿de quién? De Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Miren esa declaración. Dios mismo vendrá y Él os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Él mismo vendrá. ¿Y cuál será una señal de que Él ha venido? Que los sordos oirán, que los mudos hablarán. Aquí está dando una declaración, conectando ese milagro que Jesucristo hizo con el cumplimiento de las profecías que habían sido dadas acerca de Él. El lugar seco se convertirá en un estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada de camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y al que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me encanta esa última expresión, porque habla de la fidelidad del Señor con aquellos que lleguen al camino del Señor. El Señor les perseverará por tontos que seamos. El Señor nos sostendrá en su mano poderosa. Y por supuesto esa profecía más adelante va a tener algunas señales y muestras de lo que pasará en el reino venidero. Y eso es importante porque en el Antiguo Testamento algunas veces el profeta está profetizando de lo que viene al futuro y el profeta simplemente ve lo que va a pasar en el futuro con el Mesías. Pero el profeta tal vez no alcanza a distinguir cuál es la distancia entre la primera venida y la segunda venida. Y por eso a veces tenemos profecías donde el profeta está diciendo, y hará esto, y eso sucedió en la primera venida, pero después dice, y pasará esto también, y eso pasará en la segunda venida, porque el profeta está viendo desde atrás hacia adelante. Y eso creo que sucede ahí en el 35. Más adelante habla de ciertas cosas que pasarán en el milenio. ¿Cuál es el punto de Marcos 7? En lo que estamos viendo, en el versículo 31 en adelante. Está enfatizando que el Mesías ha venido y ha cumplido sus promesas al pie de la letra en la primera venida y lo hará de la misma manera en su segunda venida. ¿Recuerdan la ilustración con la que comenzamos el mensaje el día de hoy? Él ha cumplido perfectamente todo lo que ha prometido. Él ha cumplido perfectamente. Y ya entendemos el punto principal de este pasaje. Y con esto que voy a decir a continuación no estoy intentando alegorizar o espiritualizar el mensaje, pero yo creo que es una buena ilustración de una doctrina que se enseña en las Escrituras. Yo creo que la apertura de los oídos de este hombre es una buena ilustración de la doctrina de la iluminación. ¿Y saben ustedes qué es la doctrina de la iluminación? Es que Dios permite que personas que están muertos espiritualmente, un día por primera vez puedan entender. El Señor le llama a eso iluminación, y no solamente en el momento de la salvación, sino que a partir del momento en que somos salvos, Dios permite que entendamos las cosas espirituales de manera espiritual porque Él lo permite. ¿Podría usted entender el Evangelio sin la intervención de Dios? No, necesitamos ser iluminados por Él. Y esto que sucedió con este sordo es una buena ilustración de la iluminación. Porque el Señor, ¿qué hace con un muerto espiritual que no puede escuchar? O pongámoslo en términos más exactos, ¿qué hace Dios con un sordo espiritual? Con uno que no puede escuchar. El Señor tiene que abrir esos oídos para que ese sordo espiritual pueda oír por primera vez.
Y es por eso que usted a veces se pregunta, ¿por qué es que mi mamá, mi papá, mi tío, mi vecino no entienden? Y yo les explico el evangelio. Y les repito, ¿y por qué no entienden? ¿Saben cuál es la razón de que los incrédulos no entiendan? Porque sus oídos espirituales están cerrados y necesitan que Dios intervenga para que puedan oír por primera vez. Miren, es tan interesante esto. Estaba hablando hace un par de semanas con alguien que está sentado aquí, no lo voy a delatar. Pero ¿y saben qué me decía? Me decía, llevo años en la iglesia cristiana evangélica. Y para mí los mensajes eran como si me dieran un somnífero. La predicación de la palabra, nunca podía yo resistir una predicación. Me dormía ante cada enseñanza de la palabra. ¿Y saben qué pasó? Él dice, un día nací de nuevo. Y ahora es todo un banquete para mí la palabra de Dios. Hay personas que no soportan la palabra de Dios. Y algunos de ustedes lo pueden experimentar. Yo he hablado con personas, me dicen, mire, yo intento. Pero yo llego y es como si me dieran en la cabeza. Y yo los puedo ver algunos, ¿no? Tengo gafas, pero los puedo ver. Hay personas que no aman la palabra, no desean, no se deleitan en ellas. No se deleitan en las escrituras. ¿Y saben cuál puede ser una de las razones? Que posiblemente usted sea un sordo espiritual y usted no puede escuchar las palabras del Señor. Y es posible que usted haya experimentado eso antes, ¿no? Como antes no podía soportar la palabra, pero como hoy Dios ha estado abriendo sus oídos y ahora usted puede escuchar, usted puede entender. Esa es la doctrina de la iluminación y es necesario que el Señor ilumine nuestros ojos, abra nuestros oídos. Y usted que está ahí sentado, ¿sabe qué podría estar suplicando en este momento? Señor, yo quiero nacer de nuevo. Ayúdame a nacer de nuevo. Usted puede estar ahí sentado sin que nadie lo sepa, suplicando al Dios del universo, abre mis oídos, yo quiero escuchar por primera vez. Y no los sonidos audibles, sino escuchar la palabra de Dios directamente que penetra en su corazón y que usted puede nacer de nuevo y que usted puede por fin conocer al Dios verdadero. Usted puede estar ahí suplicando, por favor, yo quiero escuchar. Por favor, yo no quiero ser un sordo espiritual nunca más. Suplique. Y saben, he estado orando para que si alguien suplica eso, el Señor en su gracia le conceda escuchar por primera vez. Versículo 35, y al instante se abrieron sus oídos y desapareció de inmediato el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Este hombre ha sido sanado y los oídos que nunca han oído, que escuchan por primera vez. Lo más hermoso. Qué lindo, porque el Señor reservó los oídos de este hombre para que lo primero que escuchara fuera la voz de Jesús. Qué hermoso regalo. Y el pasaje no nos habla más acerca de lo que Jesús habló con él, pero yo tengo una inclinación a pensar de que cuando los evangelistas nos hablan de una persona que recibió un milagro y tuvo un encuentro personal así con Jesucristo, yo estoy convencido que el Señor está tras el alma de las personas, no simplemente sanarle su necesidad temporal. Eso no sería nada al final. ¿Qué pasa con este hombre si simplemente ahora puede escuchar y puede hablar, pero va a ir al infierno eternamente? Pues no sirve de nada. Yo creo que el Señor permitió que este hombre escuchara para proclamar su evangelio. Por supuesto, el Señor siempre estaba llevando a las personas a que pudieran ser salvas. Y creo que cuando los evangelistas ponen de particular un milagro, pues está hablando de que el Señor les mostró gracia salvífica. No podemos asegurarlo en todos los casos, pero podría ser una inclinación. Este hombre podía oír y también podía hablar correctamente, apropiadamente. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que quiere hacer un hombre que nunca ha podido hablar? Hay un dicho que yo creo que es un dicho muy colombiano y la verdad no es un dicho tan divertido por el contexto, pero dice, habla más que secuestrado recién liberado, ¿cierto? Ese dicho solo funciona en Colombia, porque tiene unas connotaciones muy feas, pero es el punto, ¿no? ¿Qué quiere hacer una persona que nunca ha hablado? Hablar. Pero miren lo que dice el versículo 36. Y Jesús le ordenó
que a nadie se lo dijeran. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Pero mientras más se los ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. No podemos afirmar que este hombre sanado fue uno de los desobedientes, pero ya hemos visto otros casos donde el Señor les decía que no dijeran nada. ¿Y qué hacían ellos? Iban y hablaban. No podemos saber que este era uno de los desobedientes, pero sí podemos concluir que los amigos que lo trajeron, la multitud que estaba alrededor era desobediente. ¿Y qué muestra esto de esta multitud? Que quería los beneficios de Dios, pero no quería obedecer. Dame, 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 pero si tú me dices que haga esto, no me parece lo correcto. Y ahí muestran su maldad de corazón. Esa es una manera de definir a unos que también son sordos espirituales, personas que están pidiendo la bendición de Dios, pero cuando Dios les dice que obedezcan, no obedecen, piensan que sus métodos son mejores. Nuevamente nos surge una pregunta: ¿por qué Jesús le dice a la multitud y a los amigos que no proclamen, que no hablen de esto? Número 1, porque no era el tiempo de que el pueblo proclamara a Jesucristo como rey. No era el momento todavía, así que el Señor está deteniendo esto. Si se propagaba más su fama, entonces iban a querer hacerlo rey, como llegó a suceder. Pero también hay algo muy interesante: el Señor Jesucristo está deteniendo esa propagación porque lo que podía haber sucedido es que se propagara un mensaje incompleto del evangelio, que las personas propagaran. ¿Y cuál era el mensaje que iban a propagar? Hay un sanador que cura a los enfermos, que hace hablar a los mudos, hay un sanador, hay una persona que hace milagros. ¿Y ese es el mensaje completo del evangelio? No, el mensaje completo del evangelio no solo es que Él ha obrado perfectamente, sino que también falta la otra parte. Él tenía que morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y si ellos se iban a proclamar un mensaje incompleto, pues salvación no vendría. Necesitaban las personas conocer el mensaje completo luego de la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí sí, cuando el Señor murió y resucitó, ¿qué le dijo a sus discípulos? Vayan y prediquen a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en toda región, en todo momento. Proclamen el evangelio de Jesucristo. 37. Y se asombraron en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Parece que un comentario popular empezaba a surgir en la zona diciendo: bueno, todo lo ha hecho bien. Es posible que algunas personas que conocieran el Antiguo Testamento o las profecías del Antiguo Pacto, pues estuvieran empezando a pensar: bueno, ¿será el Mesías? Todo lo ha hecho bien. Tal vez algunos conocedores de Isaías 35 dijeran: bueno, ¿no será que todo lo está haciendo, todo está cumpliendo? Pero yo creo que está apuntando sobre todo a que estaban diciendo: este hombre todo lo que hace, lo hace correctamente, lo hace bien. Cuando hace un milagro, funciona perfectamente. Y miren, aquí hay una comparación con los milagreros de nuestros días, que le dicen a las personas: se te sanó el dolor de cabeza. Y la persona sigue con el dolor de cabeza, pero le toca decir que sí porque está enfrente de todo el mundo, ¿cierto? No, el Señor a un mudo le dice que su lengua se libere y su lengua empieza a hablar. Y miren lo milagroso de esto. Este hombre, una persona aprende a hablar inmediatamente, pero eso es parte del milagro. Este hombre empieza a hablar de manera inmediata, perfectamente. Pero lo que están diciendo aquí ellos, con que todo lo hace bien, está hablando de la bondad y perfección de Dios. Yo creo que están apuntando a un atributo de Dios, y es su perfección, su bondad. ¿Y qué significa la bondad de Dios? Que Él es la suma perfecta y la fuente y estándar de lo que es bueno y beneficioso. Esa es una definición que aparece en la teología de MacArthur, se las leo de nuevo. Él es la suma perfecta, la fuente y el estándar de lo que es bueno y beneficioso y hermoso. Cuando ellos están diciendo que todo lo hace bien, están hablando de su bondad. Él es bueno. ¿Quién es el que es realmente bueno y el único bueno? Dios. Y Jesucristo está mostrando que Él es Dios. Todo lo hace bien, todo lo hace correctamente. Él todo lo hace bien. Y les pregunto algo a ustedes: ¿ustedes creen que Él todo lo hace bien? ¿Ustedes creen que Jesucristo todo lo hace bien?
¿Crees que Dios todo lo hace bien? ¿O a veces piensas que en tu vida se ha equivocado? Bueno, todos dicen no, pero cuando estamos viendo que surge ira, cuando estamos viendo que surge impaciencia, cuando surge desánimo, cuando surge depresión, ¿de dónde está viniendo eso? ¿De dónde está saliendo mi impaciencia? ¿De dónde está saliendo mi ira? ¿No es acaso de pensar que Él no lo ha hecho bien? ¿Que esto que está sucediendo en mi vida no ha sido bueno? ¿Que el Señor no lo ha determinado en su bondad? Dios hizo los cielos y la tierra y dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y quiero decirles algo, el Dios del universo determina todo lo que sucede en este universo. No hay ni una sola partícula de polvo que se levante de su lugar sin que el Dios del universo lo autorice. Él es soberano, Él controla este universo. Y cuando nosotros, es fácil decir, yo creo que Dios todo lo hace bien. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a surgir nuestro pecado y nuestra rebeldía ante lo que está sucediendo? Pues estamos diciendo, ¿sabes qué? Tú te estás equivocando, tú no estás haciendo bien las cosas. Dios determinó tu lugar de nacimiento, Dios determinó quiénes eran tus papás, Dios determinó todas las situaciones que han pasado alrededor de tu vida. Y te pregunto nuevamente ahora la pregunta, ¿crees que Dios todo lo ha hecho bien? ¿Crees que todo lo ha hecho bien o sigues pensando que se ha equivocado? ¿Y qué nos demanda la Biblia? La Biblia nos demanda que lo adoremos por su bondad. Y les leo 2 salmos. Salmo 106:1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que Él es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. La Biblia no nos dice que evaluemos si Él es bueno. ¿Saben qué nos dice la Biblia? Adóralo porque Él es bueno. Él ha obrado bien. Y ahora quiero ir un paso más allá y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Qué implicación tiene que Él todo lo haga bien? Que Él sea bueno, que Él sea perfecto. ¿Qué implicación tiene que tener esto en nuestra vida? ¿O qué resultado debería traer esto? Si Dios siempre hace todo bien, entonces esto debe traer confianza a la manera en que yo vivo mi día a día. Debo estar confiado, pero quiero decirles algo con atención, que ustedes presten atención. Si ustedes están en Jesucristo, todo, absolutamente todo lo que suceda en su vida, Dios lo está ordenando para su bien eterno. Si usted está en Cristo Jesús, absolutamente todo lo que pasa en su vida está controlado por Dios para su bien eterno. Y eso es lo que dice Romanos 8:28. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y una aclaración aquí, le ayudan a bien, no es que usted llena el cheque en blanco. Ah, no, pues mi bien es el Ferrari, mi bien es que ahora quiero ser flaco, mi bien, no. Su bien es ¿qué? Mire lo que dice el versículo, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es el bien? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que desde antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa que todas las cosas obran en nuestra vida para nuestro bien? Pues que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro bien eterno. Todo lo que sucede en nuestra vida, si estamos en Cristo, es para nuestro bien. ¿Y nuestro bien es qué? Parecernos a Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios es soberano y tiene control absoluto sobre todo, pero además es un Dios bueno, bondadoso y perfecto que todo lo hace bien, les quiero preguntar, ¿hay algo por lo cual temer? No hay nada. Si usted siente miedo del futuro, recuerde que Él todo lo hace bien y usted está en sus manos. Si usted tiene miedo de una enfermedad, confíe en que Dios todo lo hace bien. Si usted se cree tan pecador que no va a ser capaz de resistir en la fe hasta el final, pero si usted verdaderamente está en Jesucristo, ¿saben qué? Confíe en que Él lo sostendrá. Y quisiera terminar
hablando a aquel que está con sus oídos todavía tapados espiritualmente, uno que es sordo espiritual. ¿Y quién es un sordo espiritual? ¿O cómo usted puede saber que usted es un sordo espiritual? Si usted lleva viviendo su vida lejos de los parámetros de Dios, si usted jamás ha reconocido que Jesucristo es el Señor y Salvador, pero no solamente con su boca, sino que su vida es un reflejo de que usted es un enemigo de Dios. Usted ha vivido en rebeldía y sigue viviendo en rebeldía. Y si ese es su caso, pues sus oídos han estado tapados y usted no ha podido escuchar. Y si ese es su caso, yo le suplico que hoy usted ruegue al cielo y diga: Señor, abre mis oídos espirituales, yo quiero oír. Y si ese es su caso y usted sabe que Dios le está hablando y le está punzando directamente a usted y le está diciendo: estoy hablando de ti, que estás aferrado al pecado en este momento, a usted hoy es el día en que usted puede confesar su pecado y decir: yo he sido ese sordo que no he querido escuchar una y otra vez tu mensaje, perdóname. Hoy usted puede confesar su pecado y creer que Jesucristo vivió una vida perfecta y murió en la cruz. Y si usted reconoce su maldad y cree en Jesucristo de todo corazón, hoy usted puede ser salvo y hoy usted puede oír el evangelio, entenderlo, creerlo, y su lengua se puede mover por primera vez para que usted alabe a Dios de manera genuina. Pero si no es el caso y usted sigue en su sordera espiritual, usted sigue con un completo desinterés hacia lo que Dios está hablando, pues quiero decirle que su destino es en condena eterna. Así que por eso yo le suplico, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de salvación. Y si usted deposita su fe en Jesucristo hoy puede salir de este salón como una persona que nació de nuevo completamente. Y su vida va a ser radicalmente transformada. Pero si usted decide seguir en el camino de la sordera espiritual, pues lo único que le espera es juicio. Así que es una necedad saber que Dios está dispuesto a perdonar y usted decide seguir aferrado a su pecado el día de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias porque todo lo has hecho bien. Cada detalle en nuestras vidas tú lo has diseñado, Señor, para nuestro bien eterno, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Tú no eres responsable del mal, tú no eres el responsable del pecado nuestro ni del pecado que otros han cometido contra nosotros, pero en tu sabiduría profunda, en tu grandeza, Señor, has diseñado un plan para rescatar a tus hijos. Y te damos gracias porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú pusiste tu mano sobre nosotros y nos rescataste, Señor. Gracias porque un día, de manera espiritual, tú dijiste que se abrieran nuestros oídos y ahí pudimos entender. Y aprovechamos esta oportunidad, Señor, para clamar por nuestros familiares que aún no creen. Padre, abre sus oídos espirituales y permite que sus lenguas puedan declarar que Jesucristo es el Señor. Sálvales, Padre Santo. Pero damos gracias porque tú nos has permitido entender, nos has permitido comprender, Señor. Pero también te pido, Señor, que si hay alguien que está suplicando, que está pidiendo perdón, Señor, que está suplicando que tú le dejes entrar en tu reino, Padre, por favor, escúchale y sálvale. Permítele nacer de nuevo, Señor. Y te pido que a todos aquellos que están engañados pensando que han nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo, por favor, punza en sus corazones para que sepan que necesitan rendirse ante ti. Padre, permite que más personas puedan oír tu evangelio y creerlo. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.